Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Casa Árabe en el acto de esta tarde. En el acto de hoy presentamos el libro Madrid Islámico, publicado por Ediciones La Librería y cuyo autor, el arabista e investigador Daniel Gil Benumella, nos acompaña esta tarde. No es esta la primera vez que Casa Árabe presta atención en su programación a los orígenes árabes de Majerit, que datan de mediados del siglo IX, con la fortaleza creada por el emir omeya Mohammad I. Casa Árabe ya editó en 2011 el volumen de Majerit a Madrid, cuya edición de bolsillo ha sido publicada el año pasado, con la intención de llenar un vacío de conocimiento sobre una parte fundamental de la historia de esta ciudad. Una historia que tristemente no ha tenido la atención que merece en las crónicas y en los textos académicos o divulgativos y, por consiguiente, tampoco en la memoria colectiva y la narrativa popular de los madrileños sobre su propia ciudad. En aquella ocasión, la publicación, auspiciada por Casa Árabe y que también coordinó el propio Daniel Gil Benumella, comenzaba con esos orígenes que han convertido a Madrid en la única capital europea de fundación arabo-islámica y, a través de diversos capítulos escritos por autores de variadas disciplinas, nos acercaba hasta el Madrid actual para poner de relieve ese carácter multicultural y hospitalario que caracteriza a la urbe madrileña del siglo XXI. Pero la publicación de Majerit a Madrid no es la única iniciativa que Casa Árabe ha llevado a cabo con este fin divulgativo en relación con los orígenes de la ciudad. Desde hace 2 años se ha venido apoyando la organización de visitas guiadas a aquellas zonas del centro de Madrid que todavía guardan vestigios del siglo IX. Esto ha sido gracias al buen hacer de la asociación Ahora Arquitectura, un colectivo de jóvenes arquitectos e historiadores del arte, cuyas rutas tras las huellas del Madrid árabe han tenido siempre una gran aceptación, lo cual demuestra el interés de los madrileños por este tema. El libro que hoy presentamos tiene quizá su semilla en las investigaciones que Daniel Gil Benumella comenzó cuando coordinó para Casa Árabe ese otro volumen que he mencionado. En esta ocasión, Madrid Islámico es una monografía que se detiene con mayor profundidad en los capítulos de la historia medieval de Madrid, trazando una cronología más detallada de su fundación y desarrollo hasta la Reconquista y el Madrid de los Austrias. Es por ello que es bienvenido este nuevo esfuerzo por desvelar y divulgar una parte imprescindible de la historia de Madrid y que merece ser restituida. Para Casa Árabe, los orígenes árabo-musulmanes de Madrid son importantes por estar una de nuestras sedes en Madrid y por ser el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 2 de las 6 entidades consorciadas que constituyen el Consejo Rector de esta institución. Pero también es importante, con independencia de eso, porque este libro y esa filiación madrileña ponen de manifiesto uno de los temas centrales de Casa Árabe, a saber, nuestra especial, directa e inmediata vinculación con el mundo árabe desde una perspectiva general española. Conocer y entender nuestro propio pasado, señaladamente el árabo-musulmán, es una herramienta de primer orden para poder comprender mejor y más empáticamente nuestro propio presente. Nada de eso está de más si tenemos presente que estamos en un edificio neomudéjar. Demasiadas resonancias, por tanto, para no tenerlas en cuenta e iluminarlas como hace este libro de Daniel Gil Benumella. Y sin alargar más mi intervención, voy simplemente a recordar un par de datos biográficos del autor del libro. Daniel Gil Benumella, nacido en Rabat en 1970, es arabista, editor
e investigador sobre Islam e islamofobia en Europa. Fue adjunto al área de programación educativa y publicaciones de esta Casa Árabe entre 2007 y 2012, etapa durante la cual coordinó, entre otras cosas, como ya se ha dicho, la obra colectiva De Mairit a Madrid, Madrid y los árabes del siglo IX al siglo XXI, Lundberg, Casa Árabe 2012 y 2011. Embrión de la obra posterior Madrid Islámico que hoy presentamos. En la actualidad es miembro del Euro-Mediterranean University Institute de la Universidad Complutense y doctorando en Ciencias de las Religiones en la misma universidad. Muchas gracias a todos por la paciencia y doy la palabra al autor del libro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por venir. Gracias a Casa Árabe y a su... Uy, me dejáis solo. Bueno, gracias a Casa Árabe y a su director por la invitación, también a Nuria Medina por organizar esta presentación, por la acogida. Y gracias también a Ana Varela y a través de ella al Ayuntamiento de Madrid por participar en esta presentación, que yo creo que es algo muy significativo y que hubiera sido poco imaginable pues, cuando salió el libro, que hará unos 8 o 9 meses, ¿no? Que el Ayuntamiento, en fin, a mí nunca se me hubiera pasado por la mente, ¿no? Que el Ayuntamiento pudiera estar interesado en participar en esto. Yo creo que, pues que es bastante significativo y que dentro de los cambios que se van anunciando, pues parece que una parte puede afectar al patrimonio histórico y a la gestión de la memoria y, bueno, yo creo que eso está muy bien. Me alegra mucho poder presentar este libro en Casa Árabe. Bueno, por lo que ha dicho el director, además por lo que supone de reencuentro con esta institución en la que estuve trabajando unos cuantos años, además muy intensos. También porque este libro, de alguna manera, se relaciona con otro libro que yo coordiné como parte de mi trabajo en esta casa, que es el que ha citado Pedro Villena, ¿no? Que es el de Madrid, lo tengo aquí, de Majrit a Madrid, Madrid y los árabes del siglo IX al siglo XXI, ¿no? Explorar los vínculos de Madrid con lo árabe, pues a través de los siglos necesariamente implicaba remitirse a los orígenes de la ciudad, pues no en vano la construcción más antigua que existe en Madrid es la que popularmente se llama la muralla árabe. Entonces a mí ese trabajo de investigación me dio la oportunidad de acercarme a un periodo histórico que yo conocía de manera muy superficial, ¿no? Y a profundizar en él. Y entonces, durante todo el tiempo que duró la elaboración de este libro, que fue algo más de un año, fue un trabajo bastante largo, pues a mí me llamaron la atención de manera recurrente dos cosas. La primera es que es un periodo histórico que se ha estudiado mucho, tanto desde el punto de vista documental como desde el punto de vista arqueológico. Y es un saber que se ha plasmado en multitud de publicaciones académicas, de libros, de papers, ¿no? Como se dice ahora, de artículos, pero se ha quedado ahí en su mayor parte. Es decir, que es un conocimiento que ha quedado un poco en la penumbra de lo académico o de las publicaciones especializadas o, como mucho, ha llegado a la gente muy, muy interesada en la historia de Madrid, pero no es un conocimiento que haya pasado, digamos, a la cultura popular. No se ha puesto apenas en valor. Incluso los restos históricos de ese periodo, pues, bueno, si alguien ha pasado por la muralla árabe, no ahora mismo que está recién restaurada, sino hace unos meses y hasta unos años atrás, realmente ha sido un espacio bastante abandonado. Las rutas turísticas que había sobre este legado pues existieron en algún momento y luego se abandonaron, etcétera, ¿no? Esto me llamó mucho la atención. Y luego la segunda cosa que me llamó la atención es que, a pesar de que todo este conocimiento científico confirmaba lo que en realidad ya se sabía o se intuía por lo que decían las fuentes medievales, o sea, que Madrid fue una ciudad fundada en época islámica, en un sentido civilizacional, o sea, en época andalusí, pues parece que siguen teniendo más predicamento y hasta ahora al menos también más apoyo institucional y mediático las tradiciones que sitúan los orígenes de Madrid fuera del periodo islámico, es decir, generalmente antes del mismo, y de esta manera integran a Madrid en la narrativa de la Reconquista.
o también a veces después del mismo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues no solamente porque exista una brecha entre el conocimiento científico y el conocimiento común o popular, que también, sino sobre todo por un condicionante ideológico que es muy fácil de detectar cuando uno se acerca a esta historia, ¿no? Es un condicionante ideológico que viene de lejos y que básicamente remite a que la herencia de Al-Ándalus es un elemento de muy difícil gestión en la identidad nacional española. Y al ser Madrid capital de España, pues parece que de alguna manera condensara esa identidad nacional y esa problematización de Al-Ándalus, ¿no? Entonces se me ocurrió que podría ser, bueno, se me ocurrió hacer este libro, no este libro en concreto, pero se me ocurrió que estaría bien hacer un libro que, por un lado, contribuyera a difundir la historia de la herencia islámica de Madrid, por un lado, sacándola del ámbito académico, ¿no? Y también, por otro lado, bueno, porque la historia del Al-Ándalus, los periodos históricos a veces yo creo que se estudian dentro de marcos muy estrictos. Bueno, yo no soy historiador, pero por lo menos con la historia del Al-Ándalus me parece que pasa eso, ¿no? O sea, en 1492 se conquista el Reino de Granada y se acaba Al-Ándalus. En el caso de Madrid, mucho antes, en el año 1085 se conquista el Madrid islámico y se acaba el Madrid islámico. La realidad es que no es así. La herencia histórica de Al-Ándalus duró mucho más. No solo la herencia cultural, sino la herencia humana. En el caso de Madrid hay un periodo estrictamente de historia islámica que son 250 años, pero luego durante 500 años más está documentada la presencia de minorías musulmanas en Madrid y además muy activas y muy importantes en la historia de la ciudad. Entonces yo quería integrar eso dentro de lo que llamo el Madrid islámico, ¿no? Y el segundo objetivo del libro era precisamente pues, tratar de analizar toda esta cuestión ideológica que rodea la historia de los orígenes de Madrid. Es decir, por qué existe claramente cierta incomodidad con la idea de que Madrid pudiera haber sido fundada por musulmanes. Incomodidad que se ha ido replicando, al menos desde la época de los Austrias hasta hoy, y que condiciona tanto la forma de narrar la historia como el propio tratamiento que han recibido los restos materiales de ese periodo. En este sentido, pues también ha sido mi intención tratar de rebajar un poco la carga simbólica que tiene la cuestión de los orígenes de Madrid y reivindicar pues, una visión de la historia analizada desde sus propias lógicas y que no esté tan determinada por los posicionamientos ideológicos del presente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que voy a contar a continuación responde un poco a esos dos objetivos. Bueno, ¿cómo se ha contado tradicionalmente la historia de Madrid? Pues en noviembre pasado se celebró la festividad de la Almudena, que es la patrona de la ciudad, y es quizá el ejemplo más paradigmático, ¿no? La patrona de Madrid tiene un nombre de origen árabe, a pesar de lo cual la leyenda remonta sus orígenes a mucho antes de la conquista islámica. Cuenta la leyenda que en el año 712, o sea, un año después de la conquista islámica, el 711, Madrid era una ciudad ya existente, amurallada, y entonces los habitantes de Madrid, al tener noticia de que llegaban los invasores, y dando por hecho que esos invasores iban arrasando todo a su paso, pues cogieron aquello que tenían más preciado, que era la imagen de su patrona, y la escondieron dentro de la muralla. Y ahí dentro de la muralla se mantuvo durante todo el tiempo de lo que llaman la dominación islámica, hasta que después de que Alfonso VI reconquistara la ciudad, la muralla se abrió milagrosamente y reapareció la imagen. Bueno, esta historia, si se quita la parte milagrosa, realmente se tiene como historia cierta. Yo creo que si se pregunta en Madrid, mucha gente piensa que realmente más o menos las cosas sucedieron de esta manera, ¿no? Y esta narración corresponde con la que se ha hecho de la propia historia de España desde la perspectiva nacionalista, que ha sido la dominante y lo sigue siendo al menos en el terreno de lo divulgativo, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo... Bueno, no les voy a citar, da igual. Esto es, España existía antes del siglo VIII, antes de la conquista islámica. Los árabes o los musulmanes la conquistaron, establecieron una dominación extranjera que duró 800 años y fueron finalmente expulsados mediante una reconquista que restauró la nación española y restauró la religión cristiana, que sería parte inseparable de la identidad española, ¿no?
Se sobreentiende que existe una continuidad histórica entre los visigodos, aquellos cristianos que desde el norte, desde Asturias y no sé qué, hicieron la Reconquista, y entre todos estos cristianos medievales y los españoles modernos, ¿no? O sea, nosotros seríamos los descendientes de los reyes godos, por eso se estudiaba la lista de los reyes godos en la escuela, y bueno, de Don Pelayo, etcétera, los reyes católicos, no sé qué. Mientras que la civilización andalusí constituyó pues una especie de paréntesis en la historia de España, que indudablemente no se puede no reconocer que influyó en la historia y la cultura de España, dejó monumentos, dejó palabras, pero esencialmente fue siempre extranjera, aunque durara 800 años. Y al final acabó regresando al lugar que le correspondía, ¿no? Yo no sé, bueno, la historia yo la he estudiado así en la escuela y yo creo que realmente pienso que se sigue estudiando así, ¿no? Entonces, las teorías sobre los orígenes de Madrid pues se han construido tradicionalmente sobre este paradigma, aunque los contenidos concretos hayan ido cambiando, ¿no? Durante varios siglos se pensó que Madrid había sido pues, una gran ciudad amurallada, como recoge la leyenda de la Almudena, fundada en la antigüedad clásica, con el nombre de Mantua de los Carpetanos. Los carpetanos eran el pueblo prerromano que vivía en esta región que se llamaba Carpetania. Y este nombre de Mantua de los Carpetanos, Mantua, aparece siempre muy ligado a la historia de Madrid, hasta la actualidad también. Y que esta ciudad después había sido engrandecida por griegos y por romanos. Eso que tenéis en la imagen, bueno, ahí lo pone, es el encabezamiento del plano de Teixeira, ¿no? Y más tarde, puesto que esta idea era insostenible científicamente, cuando arraigó la Ilustración, arraigó relativamente en España, pero lo suficiente como para que todo esto se consideraba un poco insostenible, ¿no? Pues no había ningún resto de este supuesto pasado esplendoroso. Entonces se rebajaron las pretensiones y se empezó a construir la idea de que Madrid debía de haber sido una aldea de origen celta o visigodo, que no había dejado restos visibles. Pero luego, nuevamente, a medida que avanzó la arqueología, se vio que ni visibles ni invisibles, realmente no había restos, ¿no?, de esa época. Y entonces, lo último que se ha hecho muy recientemente es empezar a construir la idea, que además ha tenido bastante aplauso mediático, pues estoy hablando de los años 2011, 2012, de que Madrid, vale, sí, fue fundada por los musulmanes, pero era un simple cuartel o una simple atalaya, se dice así de manera a veces un poco despectiva, ¿no? Y que la ciudad propiamente dicha la construyó pues Alfonso VI tras la conquista cristiana, tras la reconquista. El denominador común de todas estas hipótesis, evidentemente, es evitar la carga simbólica que está implícita en la idea de que la capital de España hubiera podido ser fundada por los moros. Los moros, que son el gran otro histórico del imaginario nacionalista español y en la actualidad son el enemigo o el peligro por excelencia de quienes sostienen la idea del choque de civilizaciones, lo que explica que todo este revisionismo del pasado siga teniendo plena vigencia. Bueno, ahí tenemos. ¿Qué dice exactamente la historia? Pues el único dato cristiano anterior a la conquista de Madrid, es decir, el único dato con el que han podido contar todos estos fabuladores desde la época de los Austrias hasta más o menos los años 40 del siglo XX, era una crónica escrita a principios del siglo XI en la que se narra la incursión del rey Ramiro II de Asturias, un siglo antes, en el territorio que dice la crónica, de los caldeos, o sea, de los infieles, donde atacó la ciudad que llaman Mayerit. Esta crónica es interesante, bueno, primero porque se refiere a Madrid como una ciudad ya en esa época, y luego porque dice la ciudad que llaman Mayerit, o sea, como que al cronista tampoco le suena mucho, lo cual quiere decir que no debía estar en la nómina de las ciudades visigodas, ¿no? Las fuentes árabes, no solamente andalusíes, son muchísimo más abundantes en noticias sobre los orígenes de Madrid, aunque no fueron redescubiertas hasta los siglos XIX y XX. La noticia más antigua sobre los orígenes de Madrid es esta, aquí está resumida, pues la da un cronista andalusí llamado Ahmad al-Razi, que vivió a caballo entre los siglos IX y X, quien dice que Madrid fue en su origen una fortaleza integrada en una red de fundaciones de carácter militar que mandó hacer el emir de Córdoba, Muhammad I, en la frontera de Toledo, ¿no?
no se trataba de fronteras en sentido moderno, sino de lo que en árabe se llaman zugur, que suele traducirse como marcas. Eran amplias regiones de frontera, poco pobladas, muy inestables, donde el poder de los gobernantes era intermitente y discontinuo. Existían fundamentalmente 3 marcas, la inferior, la marca media y la marca superior, cuyas capitales eran respectivamente Mérida, Tula, que era Toledo, y Zaragoza, Zaragoza. En el caso específico de la marca media, que sería donde estamos, pues la ciudad de Toledo era el problema. Era una ciudad que estaba constantemente en rebeldía al principio de la historia del Al-Ándalus, ¿no? Y entonces representaba una fuente de inestabilidad para los omeyas. Las fundaciones de la frontera de Toledo, por tanto, tuvieron como objetivo controlar la ciudad rebelde, aislarla de los reinos cristianos del norte y, en general, poblar la frontera y asentar en esta frontera, en esta región, el poder de los gobernantes de Córdoba, tanto desde un punto de vista militar como administrativo, por ejemplo, en lo que se refiere al cobro de impuestos. Madrid fue fundada entonces en algún momento después del año 852, que es el primero del reinado de este emir Muhammad, y antes del 871, que es cuando aparece mencionada por primera vez en relación con un acontecimiento específico. Las fuentes se refieren alternativamente a ella como Hisn, que en árabe es castillo o fortaleza, y como Medina, ciudad. Aunque no son términos excluyentes, puesto que pudo tratarse de una ciudad que tenía un castillo, pero suele pensarse que nació como plaza militar y más tarde adquirió características de población civil. En cualquier caso, ya en el primer tercio del siglo X, parece haber tenido la consideración de ciudad, como he dicho hace un momento, no tanto en el sentido moderno de que fuera una ciudad, una población de grandes dimensiones, pero sí en el sentido de la época, en un contexto general de población escasa, de que era, pues a lo mejor, hacía como de capital o de núcleo de una comarca, ¿no? Donde se encontraba la sede de un gobernador, la sede de un cadí o juez y una mezquita aljama que congregaba a los fieles de los alrededores en la oración colectiva del viernes, ¿no? Bueno, ¿dónde se fundó Madrid? Pues es la zona conocida como Almudena, que está más o menos pues, donde está la Catedral de Almudena actual, en la confluencia de las calles Mayor y Bailén, ¿no? Esa era una colina, bueno, era y es una colina delimitada al oeste por el barranco del Manzanares, al norte por otro barranco que era el barranco del Arroyo del Arenal, que luego fue rellenado y dio lugar a la calle Arenal, al sur por el barranco de la calle Segovia, por donde entonces pasaba un arroyo también, y luego por el otro lado, el lado restante, que es el este, no estaba delimitado, digamos que era un terreno llano. Entonces el núcleo de este Madrid original fue, aquí tenemos los 2 ríos, los 2 arroyos, fue un pequeño recinto amurallado de unas 4 hectáreas, o sea, pequeñito, rodeado por unos 760 metros de muralla, de los cuales se conservan 2 lienzos, uno el que se suele llamar la muralla árabe, aunque he visto que en la señalización ahora lo han cambiado y pone muralla islámica, y otro que de momento no es visible al público porque está dentro del Museo de Colecciones Reales, que es el edificio ese tan original que han hecho al lado de la Almudena, ¿no? Y bueno, este recinto se llamaba Almudaina, que significa la pequeña ciudad o la ciudadela, y de ahí viene el nombre Almudena. En torno a esta Almudaina existieron pues, varios arrabales, el más antiguo de los cuales es el que estaba en la zona de las Vistillas, ¿no? La existencia de estos arrabales explica además una cosa, una herencia del Madrid islámico que muy poca gente conoce, que es el cementerio. El cementerio estaba al sur de la Plaza de la Cebada y bueno, su ubicación tan lejos de la ciudadela se explica precisamente por la existencia de estos arrabales, ¿no? También es posible, aunque no hay discusión al respecto, que hubiera pues una especie de pequeño castillo que sería el origen tanto digamos arquitectónico como etimológico del Palacio Real. Etimológico porque el Palacio Real actual, que es de los Borbones, sustituye a uno que había anterior que se llama el Real Alcázar, ¿no?
Alcázar es una palabra de origen árabe, Alcázar significa el palacio. Entonces, bueno, se piensa que entre el lugar y el nombre del sitio, pues podrían indicar que ahí hubo un palacio y tal, que era la residencia del gobernador. Esto es lo que más o menos se puede ver en la actualidad. Aquí está como estaba pues, cuando salió el libro, ahora está mejor porque lo han limpiado. Y así es como se veía este trozo en el plano de Teixeira, ¿no? Que es uno de los planos más antiguos de Madrid. Ahí he resaltado el trozo de muralla que quedaba en 1656 con la Puerta de la Vega, y también he resaltado la iglesia de Santa María de la Almudena, que se construyó sobre la antigua mezquita. Este sería el trazado de la Ciudadela sobre el plano. Entonces ahí se ve más o menos que la calle principal de la Ciudadela comunicaba la Puerta de la Vega pasando por las inmediaciones de la mezquita con otra puerta que se abría a lo que es ahora la calle Mayor, y que entonces era el camino de Alcalá y más allá el camino de Guadalajara y de Zaragoza. O sea, que la calle principal de Madrid, digamos que Madrid se ha construido históricamente sobre ese camino que comunica Madrid con Guadalajara y Zaragoza, y que se plasma en el callejero por la calle Mayor y su continuación, que es la calle de Alcalá. Y bueno, con todo esto lo que quiero decir es que la arteria principal de Madrid tiene un origen andalusí, o sea, es una herencia inmaterial, claro, bueno, inmaterial hasta cierto punto, pero del origen andalusí de la ciudad, ¿no? Que la calle Mayor fue la calle principal ya en aquella época. Bueno, luego se supone que había otra calle que subía hacia el norte, y en la confluencia de las dos calles, de esta calle Mayor ya entonces y la otra que subía hacia el norte, pues estaba la mezquita. La mezquita que tras la conquista cristiana fue convertida en iglesia, y esto es una reconstrucción hipotética. Fue consagrada a la Virgen María, como solía pasar con las mezquitas, y por encontrarse dentro del recinto amurallado, pues se llamó Santa María de la Almudena, y este es el origen del nombre propio Almudena, del nombre propio de mujer, que puede considerarse, por tanto, también una herencia inmaterial del Madrid andalusí. Bueno, hablar de Madrid andalusí es todo el rato hablar de herencias inmateriales, porque realmente los restos físicos que quedan son muy pocos, ¿no? La iglesia fue derribada pues, a finales del siglo XIX, precisamente porque su orientación hacia el sureste, o sea, hacia la Meca, provocaba un estrechamiento de la calle Mayor, y entonces fue sustituida por la catedral de la que heredó el nombre, ¿no? Y afortunadamente pues todavía ya se había inventado la fotografía y ya queda esta foto. Volviendo a la cuestión de los orígenes, porque claro, toda la cuestión de los orígenes es, bueno, vale, Madrid la fundó Muhammad I, pero ¿qué había antes? Porque si había un poblado, por ejemplo, visigodo, que es lo que se suele decir, pues entonces el mérito de la fundación de Madrid ya recae en los visigodos, no recae en los otros. Bueno, pues volviendo a la cuestión de los orígenes, yo pienso que no es imposible para nada que hubiera en Madrid una población anterior realmente a la fundación de Muhammad I. No es imposible porque, entre otras cosas, las personas que construyeron la muralla en algún sitio tuvieron que vivir durante todo el tiempo que tardaron en construir la muralla. Pero, en todo caso, para situar esta cuestión en un terreno estrictamente histórico o estrictamente científico, pues yo creo que habría que desactivar toda la carga simbólica que se le quiere dar a este tema y recordar que en el momento de la fundación de Madrid ya hacía más de un siglo y medio que los visigodos habían pasado a la historia. Los habitantes de ese posible asentamiento pues serían en todo caso andalusíes, es decir, producto del mestizaje humano y cultural entre lo autóctono y lo islámico que se llevaba dando ya desde hacía varias generaciones. Es difícil afirmar una pertenencia cultural específica y cerrada para los habitantes de ese supuesto poblado. No sabemos qué religión tenían en aquella época. Pues había tanto cristianos como musulmanes. El Islam todavía no era la religión mayoritaria del Andalus. Tampoco sabemos qué lengua hablaban. Y desde luego lo que más carece de sentido, a mi juicio, es tratar de establecer paralelismos entre las características de las poblaciones de hace más de 1000 años y las identidades nacionales actuales, que son una construcción totalmente moderna. Entonces, lo que sabemos de los primeros habitantes de Madrid realmente es muy poco, ¿no?
ya he dicho que la primera mención histórica a Madrid es del año 871 y allí se nombra un personaje. Es el primer madrileño que se nombra, o el primer personaje residente en Madrid que aparece en la historia, que se llamaba Ubayd Allah ibn Salim. Fue probablemente el primer gobernador de la ciudad. Este nombre Ibn Salim, que significa hijo de Salim, pues remite al linaje de los Banu Salim, los hijos de Salim, que eran una tribu bereber, amazigh, aliada del poder omeya, aliada del poder de Córdoba, y que controlaba toda la región de la Marca Media hasta el punto de que eran llamados los príncipes de la frontera. Esta tribu tenía su capital en una ciudad a la que dieron su nombre, la ciudad de Salim, que es en árabe Madinat Salim, o sea, Medinaceli, y es bastante probable que fueran ellos los constructores del Castillo de Madrid y estuvieran entre sus primeros pobladores. Pero aquí nuevamente hay que tener en cuenta que en aquella época, a finales del siglo IX, llamarse bereber o llamarse árabe significaba fundamentalmente considerarse parte de un linaje tribal que se heredaba por vía paterna, pero por vía materna se había producido ya desde el momento de la conquista en el siglo anterior un mestizaje con la población local, ¿no? Bueno, todo esto nos lleva también al significado del nombre de Madrid. Este nombre Majrid es el nombre con el que aparece en las crónicas árabes, que dio en castellano medieval Mayerit, y de ahí con sucesivas derivaciones, pues Madrid, ¿no? Pero Majrid en realidad no posee ningún significado en árabe. A lo largo de la historia se han propuesto muchas etimologías para el nombre de Madrid, algunas más fundamentadas, otras más fantasiosas, ¿no? Y en la actualidad normalmente la gente se suele decantar, los investigadores, se suelen decantar entre dos, que son las más aceptadas. Una es que es una arabización de un nombre romance, matriz, que sería hipotéticamente el nombre del arroyo que bajaba por la calle Segovia y que habría sido el principal punto de agua de la ciudad. Y otra es que es un híbrido del árabe majra, que significa lecho, canal o cauce, y un sufijo romance de abundancia, it, que es lo que en castellano actual es el sufijo edo, como cuando decimos ayedo, por ejemplo. Ayedo, lugar donde hay hayas, pues majrid sería un majredo, o sea, un lugar donde hay cursos de agua, ¿no? Estos híbridos de árabe y romance eran totalmente habituales, teniendo en cuenta que incluso, que en aquella época la lengua general de Al-Ándalus era tanto árabe como romance, o sea, se hablaban las dos. Todo el mundo hablaba las dos, tuviera el origen que tuvieran. Sin embargo, yo creo que el tema no está cerrado porque no se ha tenido, por ejemplo, en cuenta el aporte lingüístico que pudieron hacer originalmente los bereberes, ¿no? Y que es un tema que está escasamente estudiado en general. O sea, los bereberes vinieron a la península hablando sus propias lenguas y además entre esas lenguas pudo haber también alguna forma de romance porque el norte de África había sido romanizado también y se sabe que en aquella época se hablaba en el norte de África, había tribus bereberes que hablaban variantes del romance, entonces, pues no cabe la posibilidad de que trajeran alguna y tal. En fin, que es un tema que yo creo que todavía dará, que todavía se estudiará, ¿no?, con el tiempo. Bueno, los personajes madrileños de este periodo que han pasado a la historia, y hay que decir que son, como es habitual, son todos hombres, son o bien algunos gobernadores de los que se conoce solamente el nombre, algunos ulemas o sabios religiosos que acudían a la frontera a hacer el ribat. El ribat, que era una práctica meritoria consistente en una especie de ascetismo y de ayuda a la defensa de las fronteras del Islam. O bien otro tipo de personajes que han pasado a la historia con el sobrenombre de Al-Majriti, el madrileño. El más famoso de los cuales es este hombre, Abul Qasim Maslama Al-Majriti, que fue un matemático, astrónomo y químico muy famoso, que vivió en Córdoba y cuyas obras tuvieron mucha influencia en la ciencia medieval, tanto islámica como cristiana. Aquí lo vemos en una miniatura cristiana y en un sello actual de Jordania, ¿no? A pesar de lo cual, en España obviamente no se le conoce prácticamente nada y en Madrid no tiene, como es habitual, pues también ninguna calle, ¿no? Ni siquiera suele aparecer en los diccionarios biográficos de madrileños ilustres. Yo he estado mirando, no sé, pues creo como una decena de ellos y es bastante sorprendente, no aparece en ninguno, ¿no?
Bueno, decía que Madrid era capital de una comarca. No se sabe muy bien qué características tenía esa comarca, pero sabemos que han quedado algunas huellas de esa región de Madrid. Para empezar, hay dos topónimos, Vaciamadrid y Salmedina. Vaciamadrid, aunque lo parezca, no viene de va hacia Madrid, sino del árabe, viene del árabe Fas Majrid, que significa dehesa o campo comunal de Madrid. Y muy cerca, en las inmediaciones de la Cañada Real, vamos, yo creo que justamente donde está el vertedero de Valdemín Gómez, pues hay un cerro que se llama la Salmedina, que tiene el mismo origen, Fas al-Medina, que es dehesa o campo de la ciudad. Estos campos comunales pues, proveían de pastos, de madera y de cultivos a Madrid y después de la conquista cristiana se mantuvieron durante toda la Edad Media, aunque fueron recortándose y privatizándose con el tiempo. En la actualidad lo que queda de todo esto es el Parque Lineal del Manzanares, es la única supervivencia de aquella propiedad comunal de los madrileños, ¿no? Madrid contaba en sus cercanías también con la conocida red de atalayas de vigilancia que funcionaban como un telégrafo. Se transmitían señales por medio de hogueras, por medio de señales de humo, protegían sobre todo el Valle del Jarama y parece ser que la región estuvo llena de estas atalayas, aunque en la actualidad pues, sobreviven muy poquitas, ¿no? Una curiosidad con las atalayas es que están tan bien escogidas, digo, la ubicación, que aún hoy siguen utilizándose como puesto de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, contra incendios, ¿no? Bueno, también ahí se ve que protegían la ruta del río Henares, que era esa ruta que iba a Guadalajara y a Zaragoza, y de hecho se dice que el nombre árabe del Henares, que en árabe era Guadalhajara, río de las piedras, que luego ese nombre pasó a la ciudad de Guadalajara, que originalmente se llamaba de otra manera. Bueno, pues este río de las piedras, lo de las piedras parece que hace referencia a la cantidad de construcciones defensivas que había por allí, ¿no? Por sus orillas. Bueno, como he dicho, el Madrid andalusí duró unos 250 años, perteneció sucesivamente al Emirato, al Califato de Córdoba, luego cuando Al-Ándalus se disgregó, pues le tocó pertenecer al Reino de Toledo, y este reino pues acabó colapsando y se acabó entregando mediante un pacto al Reino de Castilla, del que era vasallo, ¿no? Entonces, entre los años 1083 y 1085, Madrid pues, fue conquistado de manera pacífica por Alfonso VI de Castilla. Entonces, bueno, ¿qué pasó con los musulmanes madrileños? Pues lo que pasó, el pacto que establecieron fue que el nuevo poder les permitiría seguir practicando su religión y su modo de vida siguiendo un modelo similar al que existía con los cristianos en Al-Ándalus, ¿no? Así que, aunque una parte de los madrileños huyó hacia el territorio musulmán, otra se quedó y se convirtieron en lo que historiográficamente se llama mudéjares, aunque realmente en la época se llamaban moros, simplemente, ¿no? Y esta comunidad mudéjar de Madrid, pues luego más tarde se fue engrandeciendo con otros musulmanes llegados de otros sitios, unas veces como inmigrantes procedentes de otras zonas de Castilla, tal, otras veces como cautivos, como esclavos capturados en las batallas contra los musulmanes, que bueno, pues pasaban un tiempo en Madrid como esclavos, luego eran liberados y acabaron formando pues una comunidad bastante interesante, ¿no? La historia de esta comunidad, vamos, si ya la historia del Madrid andalusí es más o menos poco conocida, la historia de la comunidad mudéjar de Madrid lo es todavía menos y está muy bien estudiada. Realmente, desde el punto de vista académico, se conoce muy bien. Es una pena que no se conozca, digamos, que no esté más popularizado, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el Madrid posterior a la conquista, ¿no? Lo que hicieron ahí los castellanos fue mantener la ciudad del Andalusí y alrededor de los arrabales de época islámica, pues hicieron una segunda muralla, que es la que hoy se conoce como muralla cristiana, de la que quedan algunos trozos también. La mezquita, a pesar de los pactos, inmediatamente fue convertida en iglesia y entonces se construyó otra mezquita más modesta en la zona de la Morería. La Morería es el barrio que está ahora en la zona de las Vistillas, del cual pues, sobreviven todavía algunas calles, ¿no? La Plaza de la Morería, la calle de la Morería, etc. Bueno, Plaza de la Morería. Ahí salen. Los mudéjares realmente no se parecían probablemente en nada a estos que aparecen en las placas,
que son más bien el producto de una fantasía orientalista, ¿no? O más bien de los tópicos que se tienen sobre el Magreb y los magrebíes, porque realmente los mudéjares no se diferenciaban en nada de sus vecinos cristianos. No se diferenciaban ni en el aspecto físico, digamos, ni en los rasgos físicos, ni en la forma de vestir, ni tampoco en la forma de hablar, ya que con el tiempo perdieron el uso de la lengua árabe, salvo como lengua litúrgica, ¿no? Y existieron, de hecho, varias medidas legales que procuraban obligarles a diferenciarse físicamente, o sea, a parecer moros, ¿no? A llevar una ropa determinada, a dejarse unas barbas y tal, pero realmente la repetición de estas medidas legales pues hacen ver que no se cumplían, ¿no? Era una comunidad pequeña, pero estaba más o menos bien considerada en Madrid, ¿no? Al menos su élite, estaba bastante integrada en la vida de la ciudad. Controlaban casi en exclusiva algunas profesiones, como la de alarife o maestro de obras, o la de herrero, que eran esenciales para la comunidad. Por ejemplo, los herreros musulmanes, de hecho, llegaron a protagonizar la que quizás sea la primera huelga conocida de la historia madrileña, ¿no? Y plantearon un pulso pues, a los propios reyes católicos. Me lía un poco con las hojas. Vale. Bueno, el arte mudéjar, en Madrid existen varias muestras. En fin, es un híbrido entre los estilos arquitectónicos musulmanes y cristianos. Y bueno, la denominación de arte mudéjar es un poco engañosa, ya que era un estilo arquitectónico realmente general. Es decir, no necesariamente era obra de mudéjares, ni tampoco los alarifes mudéjares dejaban de usar otros estilos. Por ejemplo, en Madrid no se sabe quién construyó estos ejemplos, que son bueno, la puerta de la Casa de los Lujanes, en la Plaza de la Villa, la iglesia de San Pedro, la torre de San Nicolás, pero sí se sabe que, por ejemplo, el Hospital de la Latina, que fue la construcción que dio nombre al barrio de la Latina, que era de estilo gótico, lo diseñó un alarife mudéjar, cuyo nombre se conoce, era el maestre Hassan. A finales del siglo XV, los reyes católicos finalmente decidieron hacer efectivas las medidas de apartamiento que obligaban a musulmanes y judíos a vivir en sus barrios específicos, las juderías y las morerías, y poco después, tras la conquista de Granada, decidieron liquidar definitivamente la diversidad religiosa. En 1492, como todo el mundo sabe, se expulsó a los judíos y en 1502 se decretó el bautismo obligatorio de los musulmanes de Castilla, que así se convirtieron en los llamados cristianos nuevos de Moro o moriscos. Bueno, una de las consecuencias de la desaparición de la conversión fue la desaparición del cementerio musulmán, que había sido utilizado desde el siglo IX y era, por tanto, el más antiguo de Madrid. Y me gusta siempre sacarlo a colación porque el cementerio, al contrario que otros cementerios desaparecidos de Madrid, este parece que sigue estando ahí. O sea, que sigue estando ahí debajo de las casas. Se ha descubierto muy recientemente y, sin embargo, es muy poca gente la que conoce su existencia. No está señalizado de ninguna manera, ¿no? Y es bastante grande. Bueno, ya para ir terminando, pues los moriscos, o sea, estos musulmanes conversos, eran muy diferentes en unas zonas y otras de España. Los musulmanes de Castilla, como ya he dicho, en realidad apenas se diferenciaban de sus vecinos cristianos, salvo en las creencias religiosas, por lo que al convertirse realmente pasaban bastante desapercibidos. Y en el extremo opuesto estaban los moriscos del Reino de Granada, que eran culturalmente árabes. Hablaban árabe, realmente eran una gente que había sido colonizada unos años antes por una potencia extranjera, se podría decir así en términos modernos, y obligados a adoptar una religión y una cultura y unas costumbres que les resultaban totalmente extrañas. En 1567 una ley les obligaba a renunciar a los aspectos más importantes de su cultura, por ejemplo, a dejar de hablar árabe, a dejar de vestirse de esta manera, a dejar de cantar su música, a dejar de tocar sus instrumentos, a dejar de usar los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso provocó una rebelión que fue aplastada a sangre y fuego, y entonces se decidió deportar en masa a toda la población del antiguo Reino de Granada y dispersarla por toda Castilla. Todo esto lo cuento porque llegaron a la región de Madrid varios miles de estos granadinos deportados, unas veces como deportados y otras veces como esclavos, pues, porque en la lucha contra esta rebelión
las familias de los rebeldes fueron esclavizadas muchas veces. Y entonces, en este Madrid de los Austrias, pues hubo muchos esclavos que sirvieron en casas de familias pudientes de la corte, ¿no? Bueno, la historia de los moriscos de Madrid realmente no está nada estudiada, es muy poco conocida, ¿no? Yo ahí he tenido que usar bastante documentación, digamos, primaria, y la he encontrado en los archivos de la Inquisición, sobre todo, ¿no? Los archivos de la Inquisición contra moriscos que he podido localizar en la zona de Madrid se instruyen casi todos, o bien contra granadinos, o bien contra esclavos procedentes de Marruecos, a los que también se llamaba moriscos porque se les presionaba para que se convirtieran al cristianismo, y al hacerlo, pues técnicamente se convertían también en cristianos nuevos de moro o moriscos, ¿no? Los procesos de la Inquisición contra moriscos, que ya digo que son una de las mejores fuentes de información sobre esta minoría, son procesos que se daban por cosas que ahora nos parecerían bastante nimias, pero que tenían consecuencias muy graves. Por ejemplo, y normalmente eran acusaciones anónimas hechas por vecinos, y pues entre los procesos que he estudiado más o menos, pues por ejemplo, que un vecino acusara a otro de no beber vino, ¿no? O de haberle ofrecido vino y que el otro lo hubiera rechazado, o de no comer cerdo, o de estar un día en ayunas, con lo cual se interpretaba como que estaba haciendo el Ramadán y no sé qué. Nadie sabía cuándo era el Ramadán, pero bueno, ayunar pues podía llevar a esa sospecha, o enterrar a los muertos con ropa limpia, que es una práctica musulmana, o responder con cierta chulería cuando se les acusaba de ser moros, en vez de negarlo, o demostrarse ofendidos si alguien insultaba al profeta del Islam, cosa que formaba parte de las expresiones del lenguaje común en la época. Y en el caso de los esclavos magrebíes, pues un delito más grave era, una vez liberados, tratar de volver a Marruecos, pues esto equivalía a confesar que preferían vivir como musulmanes, y por tanto esto les hacía caer en el delito de apostasía, ¿no? El caso es que casi ninguno de estos procesos se instruyó contra moriscos madrileños originales, antiguos, es decir, los descendientes de los mudéjares madrileños, lo que muestra que estaban o muy bien integrados o eran muy hábiles para ocultar sus peculiaridades. Cuando a principios del siglo XVII se decidió expulsar a todos los moriscos de España, la mayor parte de los que fueron expulsados de la región de Madrid eran también de origen granadino. En la ciudad de Madrid, sin embargo, ocurrió algo bastante sorprendente que merecería la pena un estudio, ¿no? Madrid se había convertido en sede de la corte en 1561. Tenía entonces unos 9.000 habitantes, y en los 50 años siguientes, pues la población casi se multiplicó por 10, porque la corte atrajo a gente pues, de todo el reino, ¿no? De todo. Entonces, bueno, en 1581 habían sido censados casi 1.500 moriscos, un número que con toda seguridad aumentó en los 30 años siguientes al mismo ritmo que la población. Sin embargo, en 1611 la expulsión se dio entre 1609 y 1612, ¿no? Fue un proceso que se dio en varios años. Al término de la expulsión de la región madrileña, solo aparecen censados 369 personas expulsadas. El responsable de la expulsión, que era el conde de Salazar, se quejaba de manera desesperada de que en Madrid no había manera de dar con los moriscos, que había muchas familias moriscas, tanto granadinas como originales, como castellanas antiguas, pero que eran imposibles de localizar porque los madrileños los protegían y los encubrían. De modo que Madrid al final se dio por imposible la expulsión de los moriscos, y se puede decir, por tanto, que es uno de los lugares donde la herencia humana de Al-Ándalus no pudo ser nunca erradicada, ¿no? Un fenómeno que ya se conocía por las fuentes de la época, no para el caso de Madrid, se conocía en general, ya lo cuenta Cervantes en el Quijote y tal, pero recientemente se ha empezado a estudiar y se ha empezado a documentar que efectivamente es cierto. Incluso, por ejemplo, en la propia Granada hay muchos sitios, ¿no? Incluso hay pueblos enteros que eran habitados por moriscos y que siguieron habitados por moriscos, o sea, consiguieron sustraerse a la expulsión. Como digo, en el caso de Madrid el estudio no está hecho, pero los indicios pues, son bastante claros. Y ya por último, pues decir que en estos mismos años de persecución y destierro de los moriscos y de liquidación de los últimos rescoldos del Madrid islámico, fue justamente cuando se empezó a fabular sobre los orígenes de Madrid, y ya con esto acabo volviendo al principio. Dentro de una tónica general que era de erradicación de lo musulmán, tanto de la memoria como de las costumbres, porque en aquella época existían todavía muchas pervivencias
andalusíes en los hábitos culturales, ¿no? Cuando Felipe II decidió establecer la corte en Madrid, Madrid se convirtió de repente en la ciudad, pues una de las ciudades más importantes del mundo, porque era el imperio de Felipe II y luego de Carlos V, pues fue el imperio más grande de su tiempo. Este imperio se presentaba a sí mismo como el gran defensor de la fe católica frente a los protestantes y frente al Islam. Y en este contexto, tener una capital de origen humilde y además de origen musulmán, pues deslucía un poco todo este discurso imperial. Y por eso, en esta época se puso a trabajar a los intelectuales de la corte, el think tank, ¿no? Y se creó toda una producción intelectual, aquí tenemos dos ejemplos, que remontaba a los orígenes de Madrid pues hasta la antigüedad mitológica, ¿no? En un intento de poner la capital a la altura de las grandes ciudades de Europa y de conectar su historia con la cultura grecorromana reivindicada en el Renacimiento, ¿no? Ya os he contado antes lo de Mantua de los carpetanos y tal. Se llegó a decir que Madrid era más antigua que Roma, por ejemplo, y que el culto a la Almudena era tan antiguo que se había empezado todavía en vida de la Virgen. Y de esta manera se inauguró pues, esa preocupación por los orígenes de la que hablaba y una relación pues, más bien conflictiva con el pasado islámico, aunque bueno, ha ido fluctuando con el tiempo, ¿no? Y para terminar, ya quería añadir un aspecto curioso, que es el de este señor, San Isidro Labrador, ¿no? San Isidro Labrador fue canonizado en esos años de los Austrias, ¿no? Se le canonizó porque Madrid no tenía patrona, pero no tenía patrón. Y bueno, toda ciudad que se precie pues tiene que tener un santo patrón y entonces se cogió a este señor. Este señor era objeto ya de culto popular. Lo que pasa es que no se le llamaba San Isidro, se le llamaba normalmente pues, el bienaventurado Isidro, ¿no? Y era bueno, un santo popular porque era un labrador, realmente no tenía el modelo de santidad de la época, de los santos eclesiásticos de la época de los mártires, era un señor más bien normal, casado, con hijos, bueno. Total que la leyenda cuenta de él que San Isidro Labrador nació en los últimos años del Madrid musulmán, o sea, poco antes de la conquista cristiana. Pues hay un estudio reciente y aquí me voy a disculpar porque no, o sea, lo he leído, pero no recuerdo el nombre de la persona que hizo el estudio, pero es una profesora de la Complutense, que muestra que San Isidro tiene un modelo de santidad más parecido al del Wali Allah, o sea, el amigo de Dios musulmán, que al de los santos cristianos de la época. Y sugiere que el culto a San Isidro podría ser un sincretismo cristiano-musulmán originado en el culto popular islámico en torno a la tumba de alguno de aquellos personajes, de alguno de aquellos santones, ulemas de los que he hablado antes, que venían a Madrid y que fue enterrado aquí, ¿no? Con lo que tendríamos la paradoja de que los dos símbolos cristianos por excelencia de Madrid, que son la Almudena y San Isidro, tienen ahí pues una raíz islámica. Y ya con esto pues acabo. Muchas gracias y doy la palabra. Muchas gracias. Paso la palabra a Ana Varela Mateos, coordinadora general de Cultura, Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Hola, buenas tardes, noches, casi. Bueno, en nombre del Ayuntamiento de Madrid quiero dar las gracias a Casa Árabe por la invitación a participar en la presentación de este libro y a Daniel Gil Benumella por su contribución al conocimiento de una parte casi olvidada de la historia de nuestra ciudad. Madrid ha sido siempre una ciudad de aluvión que ha traído a lo largo de los siglos a personas procedentes de toda la geografía española, hasta el punto de que casi puede decirse que el rasgo distintivo de ser madrileña o madrileño no es tener 8 apellidos madrileños o una familia que haya vivido en Madrid durante varias generaciones, algo que muy pocas personas podrían decir, yo tampoco, sino precisamente lo contrario. Ser de Madrid ha consistido normalmente en tener una historia familiar de migración y un pueblo en alguna parte, en La Mancha, en Galicia, en Extremadura o en cualquier otro lugar, donde la gente de Madrid más castiza ha ido los veranos a reencontrarse con sus raíces.
Por esa razón, aunque suene tópico decirlo, Madrid es una ciudad que siempre ha tenido a gala su carácter abierto, capaz de integrar rápidamente en su tejido social a las personas de fuera. Desde hace unas décadas, las gentes de Madrid han empezado a llegar de más lejos todavía, de lugares muy diversos del mundo, como Ecuador, Argentina, Marruecos, Irak, Bangladesh o China, por citar algunos de los más frecuentes. En esto Madrid no se diferencia de otras capitales europeas, salvo quizá por el hecho de haber llegado a la multiculturalidad con bastante retraso. Lo que hoy es novedad en Madrid, como la celebración del Año Nuevo Chino o del Ramadán, es habitual desde hace décadas en ciudades como París, Berlín o Londres. Las razones de esta multiculturalidad tardía parecen claras. En primer lugar, Madrid es la capital de un país que se creó a sí mismo precisamente negando la diversidad cultural, con la liquidación de dos de sus tradiciones históricas, la musulmana y la judía. En segundo lugar, Madrid ha sido también capital de un país de migrantes, que históricamente ha contribuido a crear diversidad en aquellos países que han sido destino de la inmigración o del exilio español, y hasta fechas bastante recientes no se ha convertido a su vez en país receptor de inmigración, con el enriquecimiento humano y cultural que ello supone. Sin embargo, si tenemos en cuenta una perspectiva histórica más amplia, vemos que paradójicamente Madrid fue la avanzadilla de la multiculturalidad, la primera de las actuales capitales europeas que estuvo a caballo entre dos mundos y que acogió en sus calles a las tres grandes tradiciones religiosas de la época. Daniel Gil nos recuerda en su libro a madrileños como al Talamanqui, nacido en Talamanca del Jarama, que a finales del siglo X emigró de Madrid a Córdoba y de ahí a Túnez, Egipto y Arabia para establecerse luego en distintas ciudades del Al-Ándalus y regresar a su pueblo natal ya muy anciano después de una vida de viajes. O al famoso astrónomo Malsama el madrileño, cuya fama se mantuvo en todo el mundo islámico y cristiano durante siglos. O a Ruy González de Clavijo, el Marco Polo madrileño que viajó hasta Samarcanda, en Asia Central, como embajador del rey de Castilla y al que se le atribuye haber inventado el antiguo lema de Madrid: «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son». Un lema que alude a los orígenes andalusíes de Madrid, a las murallas de Pedernal, la piedra que se usa para hacer fuego, y a los arroyos que recorrían el suelo sobre el que se fundó la ciudad. Daniel Gil nos recuerda también que la cultura islámica, que en la actualidad se considera extranjera o importada, fue una de las culturas propias, castizas, por así decirlo, de Madrid durante más de 7 siglos, que dejó una huella mucho más profunda de lo que parece a primera vista y que nunca se fue de Madrid, simplemente se diluyó en la vida de la ciudad. Podríamos decir entonces que Madrid es una ciudad a la vez rezagada y pionera en su cita con la multiculturalidad. Esa aparente paradoja resulta muy interesante para imaginar políticas de la diversidad que enseñen que las contradicciones entre lo nuevo y lo tradicional, la cultura propia y la cultura ajena, muchas veces son solo aparentes, que las etiquetas y las separaciones no sirven, que las culturas y las tradiciones están permanentemente mutando, mezclándose y reformulándose, y que la función de cualquier política cultural debería ser enseñar a conocer y amar las diferentes manifestaciones culturales, como partes constituyentes del patrimonio común. El Ayuntamiento de Madrid tiene el compromiso de poner en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad, tanto el material como el inmaterial, y también garantizar la visibilidad de la diversidad cultural de este Madrid del siglo XXI. En este sentido, la recuperación y la reivindicación del legado cultural islámico cumple una doble función. Por un lado, preservar y dar a conocer un patrimonio que es una pieza medular de la historia madrileña y que no siempre ha sido bien tratado por las administraciones. Por otro lado, hay que poner en relación este patrimonio con las culturas islámicas vivas del Madrid actual. Digo culturas en plural porque bajo el paraguas o la denominación común de lo islámico, en Madrid conviven hoy tradiciones culturales de procedencia diversa, del Magreb, de Bangladesh, de Senegal, de Oriente Medio o de los Balcanes, entre otros, que muestran la rica diversidad interna del Islam y que constituyen una realidad social bastante significativa que no queremos ni podemos soslayar. No podemos ni queremos soslayarla, además, en un momento histórico como el actual, en el que la islamofobia, es decir, los mecanismos de estigmatización de las personas musulmanas,
constituye el principal sustrato de los discursos totalitarios, o al menos uno de los principales, y los delitos de odio en toda Europa y también en España. Asistimos hoy a una escalada de violencia simbólica y física que recuerda los momentos más negros de la historia reciente de Europa y que se dirige tanto contra las musulmanas y musulmanes que son ciudadanos de nuestras sociedades como contra las personas que vienen buscando el asilo al que tienen derecho según nuestro propio ordenamiento legal. En nuestra escala modesta, pensamos que la cultura es uno de los medios más eficaces para desactivar prejuicios y odios, y las instituciones tienen la capacidad y, por tanto, la responsabilidad de darle curso. En este sentido, el legado islámico de Madrid es una de las vías privilegiadas para que madrileños y madrileñas conozcan las culturas islámicas, que más allá de las creencias religiosas de cada cual, constituyen un patrimonio cultural universal. Y, por otra parte, es también una vía para que musulmanas y musulmanes de Madrid se sientan vinculados y reconocidos en la historia de esta ciudad. Yendo al terreno de las propuestas concretas, el Ayuntamiento está cometiendo, en primer lugar, el acondicionamiento de lo que constituye la fachada o el lugar más visible del patrimonio islámico de Madrid. Esto es, de la muralla de la Cuesta de la Vega y de su entorno, que antes hemos visto en imágenes. El Parque del Emir Mohamed I. Se trata de un espacio emblemático que ha sufrido diversos avatares a lo largo de su historia. Como también recuerda Daniel Gil en su libro y ha recordado ahora, la muralla fue redescubierta fortuitamente a mediados de los años 50 tras el derribo de unos edificios y el propio monumento fue objeto de demolición hasta que la presión de varios intelectuales de la época logró que se paralizaran las obras. Los restos fueron protegidos legalmente, pero ello no impidió que unos años después otro trozo de la muralla fuera desmontado para construir un edificio en la calle Bailén. Precisamente un lienzo de la muralla, que incluye un torreón, está todavía hoy dentro del terreno de dicha finca y ha sido utilizado hasta fechas recientes como aparcamiento de la comunidad de vecinos. La muralla se excavó en los años 70 y 80 y a principios de los 90 se inauguró el Parque del Emir Mohamed I, que era un proyecto iniciado en la época de Tierno Galván, que reconocía institucionalmente por primera vez el origen islámico de Madrid y homenajeaba a su fundador con unas inscripciones en castellano y en árabe. El parque fue utilizado durante un tiempo como escenario de actividades culturales, pero acabó degradándose y cayendo en el abandono. En 2011 se emprendió la remodelación del parque, del que se eliminaron las referencias al fundador de Madrid, pero no el arreglo de la propia muralla, que se encontraba en un estado de gran deterioro. La actuación municipal en el periodo actual ha consistido en labores de limpieza y consolidación del monumento, así como una renovación de la señalización turística, y en una segunda fase se pretende recuperar el entorno, incluyendo la parte que corresponde a la finca adyacente de la calle Bailén, de modo que el conjunto monumental recupere la importancia que merece como construcción más antigua de Madrid y como expresión de ese legado histórico que queremos recuperar. Por otro lado, el Ayuntamiento está trabajando ya con actores sociales para diseñar intervenciones en el sentido que comentaba, es decir, que pongan en valor el patrimonio material e inmaterial del Madrid islámico y que lo conecten con la realidad cultural diversa que podemos disfrutar en el Madrid de hoy. Aún es pronto para dar datos concretos, pero confiamos en que las ideas que van surgiendo se hagan efectivas muy pronto. Ello incluirá, naturalmente, la colaboración con entidades que también gestionan partes de ese legado histórico, como el Museo de Colecciones Reales, que aún no ha abierto sus puertas, pero que integra un importante conjunto monumental, o el Museo Arqueológico Regional, cuya sede está en Alcalá de Henares. Será una oportunidad también para desarrollar el turismo halal. El turismo acorde con la práctica religiosa musulmana, por ejemplo, en lo que se refiere a hábitos alimentarios, pero también a la adecuación de la información turística a los países de origen de este tipo de visitantes, que suelen ser países árabes y otros como Turquía o Malasia. El turismo halal, según la Organización Mundial del Turismo, crece un 25% más rápido que los demás tipos de turismo y ofrece volumen de gasto y de estancia considerablemente superiores a la media. España ocupa una posición privilegiada como destino turístico musulmán debido precisamente a su herencia histórica andalusí, y a pesar de lo cual no existen en nuestro país demasiadas infraestructuras o servicios orientados a este tipo de turismo. En Madrid, prácticamente ninguno en realidad. Ello nos ofrece la oportunidad de avanzar en otra línea de trabajo y compromiso del Ayuntamiento de Madrid, que es hacer de esta ciudad una ciudad del conocimiento, un lugar donde la educación y la cultura sean motores de un desarrollo sostenible y de la generación de empleo.
Confiamos en poder contar para todos estos retos con la inestimable ayuda que proporciona el saber y el trabajo de actores culturales como Daniel Gil. Muchas gracias.